¿Por qué no publicitamos a Chirimacha? Ya pasó la etapa de fumigación, ya pasó toda esa novedad. Ya no aparecen triatominos positivos. Sí, desde el año 2015. Me llamo Mario y estoy viajando por América Latina en moto, documentando la situación de la enfermedad de Chagas. Ya son 46 días de viaje en este proyecto. Hoy me dirijo con Claudia Arévalo a visitar un lugar icónico en la región Arequipa, al sur del Perú. El Valle del Colca, en la provincia de Cailoma. En el 2019, la UNESCO declaró como Geoparque Mundial al Cañón del Colca y es uno de los mayores destinos turísticos del Perú. Desde Arequipa, tomamos la carretera hacia el norte. Durante este viaje vamos a escuchar cuál es la situación actual de Chagas en Arequipa. Esta es la tercera parte de una historia de éxito que ha liberado a la Ciudad Blanca de la transmisión de Chagas por parte de los insectos triotominos, conocidos localmente como chirimachas. Acompáñame en esta ruta en moto contra el Chagas. Estoy súper emocionado por conocer el Cañón del Colca. Hoy recorreremos unos 450 kilómetros de ida y vuelta, subiendo hasta casi 5.000 metros sobre el nivel del mar antes de llegar a nuestro destino. La carretera está en perfecto estado y hace un buen clima. También estoy emocionado de compartir contigo cuál es el resultado de más de 20 años de trabajo constante en la lucha contra el Chagas en Arequipa. Escuchemos a algunos de los actores que continúan hoy en día este trabajo. ¿Cómo ves tú la realidad actual de la transmisión de Trypanosoma cruzi en la región de Arequipa? Ya está controlada. La transmisión vectorial ya se controló hace muchísimos años atrás. Ya. Desde 2006 no tenemos casos de transmisión vectorial, casos agudos. Ya, seguimos teniendo casos crónicos y eso parte del éxito que ha tenido las intervenciones que hemos realizado, ¿no? Entonces eso ha permitido que la población ya no se contagie de la enfermedad, ¿no? Y simplemente van a tener casos crónicos que se contagiaron pues hace 10, 15, 20, 30 años atrás, ¿no? Y que tratamos de captarlos de la mejor manera para poder darles el tratamiento oportuno. Estamos en áreas periféricas, lo que le llamamos periurbano, aquí en Arequipa. Aquí ya no hay infestación como antes. En las casas donde se encuentran se fumigan pero focalizadamente, es decir, solamente se fumiga la vivienda y nada más, ¿no? Pero eso ya es menos que lo que se hacía antes en una fumigación completa de todo el distrito. No, ya no hemos encontrado Trypanosoma cruzi desde el año 2015. Ya hace muchísimos años ya no tenemos casos agudos de Chagas. Lo que sí persiste es probablemente la Chagas crónico, ¿no? En las personas que fueron infectadas cuando eran más pequeños o cuando tenían chirimachas en su casa. ¿Cómo son ahora las acciones de vigilancia? Éramos un grupo de 24 inspectores sanitarios que somos ahora, ¿no? Entonces, cada uno está nombrado en diferentes microredes. Estamos distribuidos en los establecimientos de salud. Estamos haciendo ahorita las encuestas de vigilancia. Entonces, vamos por las localidades donde se encontró las chirimachas y salimos porque es parte de nuestras actividades. Igual es el trabajo, solamente que en esta vez ya no está promoción de la salud, sino nosotros. Se hace el rociado focalizado. Se va a rociar la vivienda, las de los costados y las dos de atrás. Pero es un trabajo más minucioso. ¿Por qué? Porque ya pasó la etapa de fumigación, ya pasó toda esa novedad. Y la gente como que ya está cansada y también desconfiada. Entonces a veces eso nos dificulta y hay que rogarles, insistirles para que permitan el rociado de sus viviendas. Tengo entendido que hace algunos años que no aparece ningún tripanosoma en los triatominos. En los triatominos, sí. Si mal no recuerdo, desde el 2017 ya no aparecen triatominos positivos. Pero para la población es muy, muy bueno. Es como que se ha logrado el objetivo de bajar, por lo menos erradicar al triatoma infesta. Bueno, ahora lo que estamos haciendo, como han explicado con mis compañeros, estamos haciendo la vigilancia, todo lo que es Mariano Melgar, todo lo que es la zona baja. Entonces estamos visitando casa por casa, haciendo la búsqueda y
preguntando si han encontrado la chirimacha ahora último, ¿no? Digamos quincenal o una semana o durante el mes. Y me indican pues que hasta ahorita no han llegado a encontrar. ¿Por qué? Porque ya las casas ya no son las mismas que anteriormente eran pues de ladrillo picado o piedra, ¿no? Ahora todo ya es noble, ya van cambiando su hábitat y las crianzas que han disminuido. Antes eran pues bastantes patos, gallinas, ahora ya no, ahora solamente los crían en jabas, hechos en el cual pues se les indica que tienen que hacer rotativo cada cierto mes, cambiar de lugar y que no permanezcan pues en el mismo sitio 6 meses o 1 año, porque eso condiciona a que la chirimacha pues se reproduzca más rápido. Llegamos a Chivay, la entrada al Cañón del Colca. Hola. Hola, Hola, buen día. Es muy bien. ¿El turismo? Muy bien. ¿De qué país son? Ecuador. Ecuador. Perú. Muy bien. Bienvenidos al Colca. Justamente que hacemos un control, ¿no? Por el ingreso al circuito turístico o al geoparque, ¿no? En caso de los latinos, el ingreso está a 40 soles. Netamente como el ingreso al parque circuítico de acá de la ciudad de Cayón. Una vez registrados, vamos a explorar este pueblo mágico. ¿A qué atribuyes el éxito del programa de control en Arequipa? Como lo mencioné, a la organización que se tuvo con la participación de la OPS, del nivel central de lo que es el Ministerio de Salud, de la DIGESA, que es el área de control vectorial, al equipo multidisciplinario que existe aquí en Arequipa, un equipo muy comprometido, como ya supongo que has escuchado, Fernando Málaga, Edith Segarra y otros biólogos y todo el equipo de promoción de la salud. Como te digo, un equipo multidisciplinario, porque no solamente se trató el control vectorial desde el punto de vista de la fumigación o del rociado, ¿no? Sino no solo con participación de biólogos, sino participaron asistentes sociales, hasta psicólogos, médicos, enfermeras, obstetras, hay comunicadores sociales muy importantes, como Víctor Lazo, por ejemplo, ¿no? Que aportaron mucho. O sea, se congregó un grupo de personas, yo tengo esa idea, que se involucró mucho en el problema y que eran muy capaces, ¿no? Y sumado a eso, un factor muy, muy importante, el tema de la investigación, ¿no? Porque cuando participa gente con formación científica, ve el panorama o el problema sanitario desde otro punto de vista, de buscar la solución, ¿no? Para buscar la solución necesitas recopilar datos, recopilar información, para que esa información te sirva para idear estrategias nuevas que te permitan el control. Si algo no funcionó antes, pues tienes que encontrar por qué no funcionó, y eso es lo que se hizo, ¿no? ¿Qué es lo que no estaba funcionando antes? Y se mejoró, y cada vez fue mejorando con el aporte obviamente de los investigadores. Y viene Michael Levy, ¿no? Con todo su equipo, ¿no? Que nos han aportado mucho para cosas que, digamos, como nosotros como Ministerio de Salud, como Red de Salud Arequipa Caylloma, como Gerencia Regional de Salud, no podemos subvencionar, porque el costo de la investigación es costoso, ¿no? Entonces, y lamentablemente, tengo que decirlo, pues en nuestro país y en nuestra región no se valora la investigación como se valora en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde dan fuertes cantidades de dinero para invertir, porque saben que va a tener un resultado, y el resultado es evitar que la población tenga problemas sanitarios. El esfuerzo conjunto del personal de salud, los investigadores y la propia población dio sus frutos y llevó a que ya no haya transmisión vectorial de Chagas en la ciudad de Arequipa. Este es un logro que debe ser celebrado, un ejemplo para toda América Latina. Pero los retos continúan. Esta localidad, que es Vítor, es un distrito que pertenece a la provincia de Arequipa. Arequipa está por acá, ¿no? Toda la zona urbana. Viajamos por la carretera panamericana y llegamos a Vítor, pasando La Joya.
Esto tiene un ambiente rural y un poco de periurbano, ¿no? Y acá hemos encontrado en diciembre del año pasado, recién nomás, triatominos. O sea, después de que acá nos ya encontramos ya como desde el año 2023 ya nos hemos rociado porque ya se supone que se ha controlado, no tenemos casas infestadas, pero aparece acá. Entonces, es lo que te decía, o sea, es un poco más difícil por la idiosincrasia de la población, por el comportamiento de la población, porque acá crían animales todavía, tienen corrales, la gente no se preocupa mucho del saneamiento básico de su vivienda, entonces las autoridades ahí no invierten mucho también en temas de infraestructura para la población, las viviendas, entonces hay todavía focos de triatominos que están prácticamente escondidos. El Cañón del Colca nos sigue brindando paisajes hermosos. Y es un buen fondo para ver cómo el equipo de la Universidad Cayetano Heredia del Perú y de la Universidad de Pensilvania siguieron impulsando el control de Chagas durante la pandemia de COVID-19. Vino todos los cierres y las inmovilizaciones sociales y eso impidió que siguiéramos con nuestro trabajo como iba a ser planeado. En nuestra preocupación, porque el sistema de vigilancia de triatominos estaba completamente pausado, decidimos junto con las personas que trabajan en la gerencia y en la red de salud en hacer algo al respecto, y ahí fue cuando surgió entre todos la idea de hacer Alerta Chirimacha. Alerta Chirimacha es un sistema de vigilancia virtual y educativo también. Es una propuesta en la que utilizamos Facebook, que ya sabíamos que la población aquí en Arequipa lo que más utiliza es Facebook, o en ese momento, y WhatsApp, que es un medio de comunicación bastante conocido, muy ágil y muy rápido, que nos permitía recibir las denuncias. En este caso, los pobladores los invitábamos a que si sospechaban o pensaban que tenían chirimachas en casa o cualquier insecto que sospecharan que era chirimacha, tomaban una foto del insecto, nos la enviaban al WhatsApp y en el WhatsApp era yo quien estaba respondiendo si era o no una chirimacha, y si era una chirimacha de una vez tomábamos una medida y era ir a visitar la casa y de una vez llevar bombas para poder hacer el rociado y la visita de las casas colindantes. Pero además de eso, en Facebook lo que hacíamos es difundir información sobre lo que era Alerta Chirimacha, que sería nuevo para la población, y también sobre la enfermedad de Chagas y las chirimachas. Este parásito se encuentra en un insecto conocido como chirimacha. Cuando ésta se alimenta de sangre, defeca en el mismo lugar. Es en las heces donde se encuentra el parásito que ingresa a nuestro cuerpo a través de los ojos, nariz o boca, así como por pequeñas heridas que nos provocamos cuando nos rascamos. También hacíamos estos Facebook Ads en los que pagábamos básicamente para que hubiera una difusión, como hacer una publicidad de cualquier otra cosa. Pensamos si hay publicidad de joyas, de autos, de otras cosas, ¿por qué no publicitamos a Chirimacha? Y funcionó bastante bien, tuvimos muchos comentarios muy interesantes, que si la población comentaba cosas que tal vez podrían ser erróneas, de corregir la información y poder brindar educación y una buena difusión. Yo al principio estaba muy ansiosa respondiendo todos los mensajes y por fin llegó la Tanalela Chirimacha para nosotros. Y bueno, encontramos solo una en ese momento, pero de ahí nos empezamos a dar cuenta que cerca de ese lugar había más y llegó otra denuncia de la chirimacha. Y lo que empezamos a hacer también fue un trabajo en el que donde encontrábamos chirimachas hacíamos un radio de 200 metros al inicio, 100 al final cuando evaluamos que funcionaba mejor, pero en el que hacíamos mucha difusión, en el que tocábamos puertas y avisábamos a la población que había una chirimacha cerca y que si ellos tenían una chirimacha, pudieran avisarnos. En Facebook también hacíamos unos posts que eran target, o sea, específicamente solo para la zona, diciendo vecinos de la localidad X, cerca de su casa hemos encontrado una chirimacha, por favor si la ve, avísenos al número y búsquenla en su casa, pueden buscarla en los polleros y decíamos dónde podría estar la chirimacha. Con esto
Trabajando en ese radio logramos encontrar más infestaciones cerca al lugar donde habíamos encontrado la primera, más de las que hubiéramos podido encontrar con los métodos tradicionales, que era solamente visitar a las casas colindantes. Porque en el momento en el que estamos ahora, estamos buscando una aguja en un pajar y resulta mucho más fácil poder tener la ayuda de toda la comunidad para buscarla, a que solo sea el sistema de salud el que trabaje en la búsqueda de esta aguja. Así que encontramos muy buenos resultados, encontramos bastantes infestaciones que ni siquiera habían sido vistas en algún momento, no se tenían pensadas, pero aún seguimos recibiendo llamadas y mensajes de la población. Sin embargo, en el último año no hemos encontrado más chirimachas o más triatominos, así que en este momento la pregunta es, ¿ya no hay o las personas dejaron de reportar? Esperamos que sea porque ya no haya y seguimos atentos y en la vigilancia para que podamos realmente comprobar que no haya. Igual seguimos atentos porque tampoco queremos que vengan chirimachas de otras partes y que vuelva a haber una reinfestación, porque ya con el trabajo que se ha logrado antes, que han hecho toda la comunidad, el sistema de salud, la OPS, la empresa canadiense y toda la inversión, no queremos que todo ello se vaya abajo y por eso necesitamos seguir atentos para que no regrese de nuevo. No nos podemos olvidar de las personas que ya están infectadas, ya que necesitan de nuestro apoyo. Al ser una enfermedad crónica, las personas que se infectaron hace unos 10 años o hace mucho más tiempo, ahora es cuando van a empezar a sufrir las consecuencias de la enfermedad y van a tener algunos problemas probablemente en el corazón, es lo que la cepa que tenemos aquí. Entonces, esas personas necesitan diagnóstico, tratamiento y también un acompañamiento, porque muchos de ellos, los que pudieron hablar conmigo en algún momento, me decían que se sentían un poco solos y dejados, que nadie entendía qué era tener la enfermedad de Chagas, que los médicos tampoco les entendían lo que sentían en el momento. Entonces, estas personas, además de recibir un tratamiento, creo que también necesitan un acompañamiento, o por lo menos un espacio para ellos, para poder hablar de esta enfermedad y que sea un poco más reconocida. Además, también están todas las niñas que se infectaron en su momento con Trypanosoma cruzi, no recibieron tratamiento y ahora están en edad reproductiva. Todavía no sabemos qué tanto sea la transmisión de la cepa que tenemos aquí de madre a hijo, pero hay un riesgo y si hay un riesgo tenemos que prevenirlo o por lo menos saberlo para poder saber cómo manejarlo. Ha sido un día lleno de paisajes hermosos al conocer el Cañón del Colca y también de conocer la situación actual de Chagas en Arequipa. Hay que seguir adelante con esta lucha, con el ejemplo que nos da la Ciudad Blanca. Impulsemos la continuación de las acciones de control y prevención, sin olvidarnos de los millones de personas ya infectadas. En el próximo capítulo me dirijo hacia la frontera con Bolivia y vamos a empezar un nuevo reto. Te espero.